Alicia, la Sociedad Colombiana de Ortopedia Funcional de la Ortopedia Maxilar, te da la bienvenida, te agradece la invitación, el tiempo que nos dedicas en el día de hoy. Y bueno, queda toda tuya esta plataforma para ti, ¿sí? Muchas gracias, Janet. Yo sé que digo Janet y hay un equipo hermoso detrás trabajando, no detrás, sino a cada lado de ella y de todos países. Veo mucha gente conocida, muchas caras muy queridas, Miss Venezuela. Bueno, Colombia tiene todos sus Misses. Y en realidad el panel que estoy viendo es excepcional, todos tienen muchísima experiencia en ortopedia, como me imaginé, y entonces, luego de agradecer, que creo que es la palabra más linda, es poder agradecerles a ustedes este tiempo que me permiten compartir con ustedes. Yo pensaba, sí, va a haber gente con muchísima experiencia y bueno, lo que quisiera es compartir la experiencia que estamos teniendo desde la ortopedia funcional en una rama como es la periodoncia en nuestra universidad, que en realidad ha sido muy enriquecedora porque uno abre realmente el plan de tratamiento y el diagnóstico, nos abre la mente y lo vemos de otra manera, y también escuchamos cómo del otro lado otro especialista pueda ver la ortopedia o pueda descubrir. Lo más lindo que me ha pasado es que colegas de otras especialidades van descubriendo la ortopedia funcional, porque aquí en Argentina la ortopedia es la ortopedia clásica que siempre se ha conocido y no se trabajaba en adultos. Y bueno, esta familia que tengo, gracias a la doctora Vilma, me permitió conocer y poder tratar también adultos y bueno, e ir descubriendo en nuestro lugarcito y compartir experiencias. Así que lo que pensé mostrar hoy es compartir experiencia con ustedes y observar desde otra especialidad. Eso es lo que pensé y espero que pueda ser útil porque sé la experiencia que tienen ustedes y los conocimientos sobran y los precede todos los conocimientos. Así que voy a compartir. Como siempre, agradecer y respetar y amar y admirar a todos los países que conforman esta familia de ortopedia funcional con la doctora Vilma, nuestra maestra, pero un especial cariño a Colombia, porque siempre nos han abierto las puertas con todo corazón y permite que compartamos y nos veamos las caras este ratito. Así que muy agradecida, muy, muy admirado por mí este hermoso país. Y el tema entonces era pensado la competencia de ortopedia funcional de los maxilares en periodoncia. Y me gustaba poder compartir con ustedes una definición de lo que es competencia, porque nosotros escuchamos mucho y en realidad la competencia es lo que a nosotros nos va a dar identidad de la ortopedia en la periodoncia. La competencia es la habilidad de manejar de una forma apropiada los desafíos que situaciones y problemas complejos, que por eso es que estamos todos unidos, porque para poder compartir y ayudarnos entre nosotros en los problemas más complejos, ¿no? En los difíciles, no en la fácil. Entonces, los problemas complejos que les plantea el individuo, que seríamos nosotros, para actuar de una manera responsable y adecuada a un contexto, pero que para ello tenemos que integrar y movilizar conocimientos complejos, habilidades y actitudes. Todos nosotros que hemos abrazado la especialidad de ortopedia, tenemos, gracias a la doctora Vilma, muchos conocimientos complejos
para movilizar. Esa palabra me gustó mucho porque en realidad cuando uno está ante una situación de diagnóstico difícil es como que nos moviliza y tenemos que realmente comenzar a mover nuestros conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces aquí es donde la ortopedia tiene competencia en esta transdisciplina. Y por eso entonces en lo que es la ortopedia, en la periodoncia, nos presentamos con los mismos desafíos, un diagnóstico que sea un diagnóstico diferencial, que no exista un diagnóstico errado y mucho menos un diagnóstico ausente. La experiencia en recorrer la clínica de la especialidad de periodoncia nos permite ver muchos casos donde confluyen las patologías, confluye la patología periodontal y confluye con gran prevalencia la disfunción temporomandibular. Es una de las sintomatologías que he visto que prevalece en los casos que hemos visto periodontales. Obviamente los casos periodontales que vemos son severos, es decir, no son simplemente de tejidos blandos en sus instancias iniciales, sino vemos pacientes complejos, con ausencia de piezas, con alteración del plano oclusal, con sintomatología temporomandibular. Entonces, por ello es la competencia que tiene la ortopedia funcional. Y el diagnóstico diferencial muy presente, porque visto simplemente desde la periodoncia, podemos decir que hay migraciones dentarias, y tratar las migraciones dentarias, pero en realidad el conocimiento y nuestra especialidad nos permite hacer un diagnóstico diferencial si esa migración dentaria es por una disfunción, por ejemplo, lingual, una disfunción muscular, o hay un componente solamente bacteriano. Vamos a ver un poquito la clasificación, porque en realidad los pacientes que observamos en la clínica son pacientes multifactoriales, no solo el factor bacteriano, a lo que uno quizás tenga el primer pensamiento. Y por supuesto la terapéutica, siempre considerando la posibilidad biológica, la adaptación funcional y los factores epigenéticos. Con respecto a la posibilidad biológica, también se da en los casos de pacientes periodontales donde hay muchas alteraciones sistémicas. Vamos a ver en la clasificación donde hay una prevalencia de clasificar los factores periodontales, dando un visto muy importante hacia todos los factores sistémicos del paciente, ya sea diabetes, sea obesidad, sea tratamientos con medicamentos crónicos. Son pacientes donde la biodisponibilidad, tanto química como hormonal, está disminuida, está alterada. Recuerdan que el doctor Bertolucci siempre nos enseñaba en dividir la biodisponibilidad en tanto del paciente, no solo emocional, sino también física y química y hormonal. Bueno, en estos pacientes donde confluye la necesidad de un tratamiento de ortopedia con periodoncia, son pacientes realmente con alteraciones sistémicas. ¿Y cuál es la importancia? Porque en realidad el paciente periodontal tiene muchos factores predisponentes a enfermedades severas, ¿sí? Por ejemplo, miocarditis muy comprometidas o alteraciones de las presiones arteriales. Y obviamente siempre, ¿no? Es decir, nuestro enfoque, ¿qué sería? Es ayudar en la terapéutica a la fuerza regenerativa de la naturaleza. Y es justamente nuestra especialidad, la ortopedia conservadora, que nos permite ayudar a esta fuerza regeneratriz. Y cuando nosotros estamos adelante del paciente, por supuesto, nuestro factor cognitivo va a ir a pensar los principios fundamentales de nuestra especialidad.
por todos conocidos, la excitación neural, el cambio de postura terapéutico y rotación, que aunque no está publicado, sí está evidenciado clínicamente por la doctora Vilma Simoes. ¿Y por qué los principios fundamentales ante un paciente periodontal es tan importante? Primero porque la excitación neural, nosotros vamos a trabajar sobre la propiocepción periodontal, que en estos casos está disminuida y está alterado. El cambio de postura y cambio de postura terapéutico necesario porque ese paciente donde hay una alteración del plano oclusal o de su mordida o su funcionamiento muscular general está alterado, nosotros vamos a intentar llegar a hacer una alineación ideal de esa postura para que todos los elementos puedan funcionar bien. ¿Por qué en este caso específico digo una alineación ideal funcional? Porque dentro de la clínica, el paciente periodontal es tratado por especialistas de implante, especialistas de ortodoncia, especialistas de periodoncia y estamos nosotros con la ortopedia. En algunos casos el paciente es tratado con ortodoncia fija, pero en casos donde se debe hacer un cambio de postura, el paciente idealmente está bajo el plan de tratamiento nuestro. Pero, es decir, el paciente con sus piezas migradas, nosotros vamos, es decir, esa desalineación vamos a intentar llevarlo a una alineación funcional que no va a ser quizás la alineación, diríamos, del eje de gravedad perfecto, ¿sí? Que se podría conseguir con la ortodoncia fija. Nosotros vamos a estar abocados a alinear idealmente en su función para que el paciente tenga tanto salud de su tejido periodontal como de su función masticatoria. Y por supuesto, es decir, vamos a estar trabajando con la propiocepción en la ATM y propiocepción del periodonto, que no podemos separarlas porque hay muchos artículos que evidencian la propiocepción, cómo se comunica periodonto y ATM. ¿Y cuáles son los determinantes del tipo de acción? Porque nosotros sabemos que en nuestro plan de tratamiento, para conseguir ese cambio de postura, debemos saber cuál es el tipo de acción que vamos a realizar. Bueno, en el paciente periodontal, el tipo de acción va a estar determinado justamente por lo que recién comentaba, la relación entre ATM y articulación alveolo-dentaria. Dos elementos que confluyen en estos casos y dos elementos a los cuales tenemos que tratar de manera consecuente. Es decir, voy a volver aquí. Uno cuando va a tratar junto a las dos especialidades, periodoncia y ortopedia, es decir, el primer objetivo que vamos a realizar, por supuesto, es detener el proceso. Entonces, intervenir en ese proceso crónico en el cual llega el paciente. Pero luego de ese primer objetivo, nosotros vamos a ir desagregando esa primer competencia que sería, es decir, detener el proceso y desagregamos en distintas prioridades. Entonces, según la biodisponibilidad que tenga el paciente, nuestra prioridad puede ser que vayamos primero a tratar lo que es la disfunción temporomandibular, o vamos a tratar una disfunción lingual, o vamos a tratar en primera instancia lo que es la articulación alveolo-dentaria. Si nos permite, por supuesto, la biodisponibilidad, vamos a trabajar en conjunto, pero si no, debemos desagregar las prioridades e ir actuando de manera secuencial. Y no podemos dejar de lado, por supuesto, hablar de lo que es la etiopatogenia de la periodontitis. Es decir, sabemos que es una enfermedad infecciosa
inflamatoria multifactorial. Esto es importante, es decir, es una enfermedad inflamatoria. ¿Y por qué para nosotros es importante? Porque como la ortopedia funcional trabaja realmente sin interfase fija y todos son movimientos biológicos muy suaves y todo acompañando al límite fisiológico del paciente, lo que vamos a hacer es actuar sobre ese contexto inflamatorio y, es decir, ayudar a la parte de tratamiento periodontal. Y por supuesto, al decir multifactorial, es donde nosotros entramos en la competencia, porque no es solo bacteriano, sino también tenemos un factor funcional. Es compleja, por eso es multifactorial, y esos factores contribuyen en su desarrollo. Lo importante es que esta enfermedad puede comenzar en la niñez o en la adolescencia. En estos momentos estamos, es decir, que trabajamos con niños y adultos. El adulto es un paciente más complejo, donde tiene más alteraciones sistémicas y más alteraciones de plano oclusal y ausencia de piezas. Pero en el niño lo que estamos observando es que el bruxismo instalado en el niño está sobrecargando la articulación alveolodentaria y estamos viendo inflamaciones y periodontitis por sobrecarga en niños, que nos da un llamado de atención muy grande para entonces enfocar nuestro tratamiento también en niños. Lo digo porque casi siempre un paciente periodontal nosotros lo vemos más en el adulto, pero en realidad la prevalencia está cambiando un poco el rumbo y observándolo en la niñez, adolescencia y en la edad adulta temprana. Y por supuesto, la gran preocupación es porque tiene factores de riesgo realmente para enfermedades severas. Los factores de riesgo se refieren a condiciones o características que tienen una determinada enfermedad, ¿sí? En contraste en los que no lo tienen. Y la exposición hace que aumente la probabilidad de padecer esa enfermedad. Y dentro de estos riesgos que estuvimos hablando, el factor de riesgo local es nuestro campo, es decir, lo que es el microsistema, que es la cavidad bucal, con el sistema de la articulación alveolo-dentaria, ¿sí? Es decir, es la evidencia clínica de la interrelación entre periodoncia y ortopedia. Basados en toda esta interacción entre el microbiota, sistema inmune y factores de riesgo, que es nuestra competencia, van surgiendo las clasificaciones de las enfermedades periodontales. En el 89, la Academia Americana de Periodoncia propuso la clasificación basada en una presentación clínica, en su tasa de progresión y en una edad de comienzo. Entonces, hablábamos de periodontitis prepuberal, juvenil localizada o generalizada, o del adulto. Ya en 1993, la Federación Europea de Periodoncia sugiere agrupar los cuadros en periodontitis del adulto y de aparición temprana. En el 96 se consideró que no había suficiente evidencia para cambiar la clasificación anterior. En 1999, la Academia Americana de Periodoncia reclasifica a la periodontitis como crónica, localizada o generalizada, agresiva, necrosante y como manifestación de enfermedades. Vamos a ver que esta parte como manifestación de enfermedades es lo que va cobrando importancia en las clasificaciones. Y en las sistémicas tuvo en cuenta los factores de riesgo ambientales y sistémicos. Llegando a 2017 se concuerda en una clasificación donde dentro de esa clasificación nosotros cobramos importancia en lo que es el estadio de esa inflamación periodontal. ¿Por qué?
porque en diferentes estadios es donde nosotros vamos a poder actuar de manera precoz, si es posible, y si no, saber muy bien en qué estadio estamos parados y cuál va a ser la herramienta que vamos a poder utilizar si es que vamos a poder realizar un tratamiento de ortopedia en ese paciente. Entonces, ese estadio está basado en la severidad y la complejidad del manejo del paciente. Y la otra importancia de esta clasificación, también que nos compete, es el grado de esta periodontitis, es decir, en una evidencia de rápido riesgo de progresión o una respuesta anticipada al tratamiento. Esto todo a nivel nuestro, es decir, en el momento en que ya está instalada, es decir, ver cuál es el grado y cuál es la inferencia que nosotros vamos a poder tener, y observar si está realmente en un riesgo de progresión, prevenir, es decir, que esto llegue a un estadio mucho más severo. Entonces, dentro de esta clasificación del 2017 se concordó en que se dividía en enfermedades periodontales necrosantes y luego se daba importancia a los estadios y los grados de la misma. Entonces, nosotros podemos observar dentro de esos estadios que tiene, dónde es que nosotros vamos a trabajar con mayor inferencia. Entonces, hemos destacado en rojo, donde en un estadio 4, realmente donde está muy complejo el paciente, donde hay una necesidad de rehabilitación de disfunción masticatoria, trauma oclusal, defecto severo, es decir, atracciones óseas, un colapso oclusal, migraciones dentarias. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a actuar con ortopedia funcional de los maxilares. Es decir, aquí vamos a poder ayudar al paciente y al plan de tratamiento periodontal, que ustedes observan, por eso es muy importante conocer la clasificación para saber cuál es nuestro momento oportuno de trabajar y de saber si vamos a poder trabajar. No en todos los pacientes es posible. Entonces, esa postura de saber cuándo, es decir, el saber la oportunidad, cuándo y cómo es nuestro deber, por eso el diagnóstico diferencial y no tener un diagnóstico errado o ausente. Y esto es lo importante, que la nueva clasificación prioriza la definición de enfermedad sistémica primaria, refiriéndose a aquellas patologías, por ejemplo, neoplasias o síndromes, que afectan a los tejidos periodontales independientemente del biofilm. El biofilm, es decir, es cuando la parte multifactorial, pero que puede ser bacteriana, viral, que puede ser hongos también, es muy importante, de que no solo eso es el factor, sino que está cobrando importancia y está observando con detenimiento las enfermedades importantes, patologías sistémicas que afectan a los tejidos periodontales. Es decir, estamos desviando un poco la óptica hacia solo el factor bacteriano o funcional, sino que estamos considerando el factor sistémico con mucha importancia. Por ejemplo, la diabetes, que no controlada, se considera dentro de los factores de riesgo de estos cuadros y condicionan el estadio y el grado de los mismos. Es decir, recuerdan la clasificación, la importancia del estadio y del grado, ¿no? Bueno, después voy a hablar del factor de cándida, que es muy importante y que estamos trabajando en ello. Con respecto al factor oclusal traumático, es aquella que excede la capacidad adaptativa del periodonto y que puede resultar en una lesión como el trauma oclusal, un desgaste excesivo o fractura de la pieza dentaria, ¿sí? O una inflamación periodontal.
Ahora, esto es importante. La evidencia actualmente no es concluyente en cuanto al papel del trauma oclusal en la progresión de la pérdida de inserción en cuadro de periodontitis. Pero sí existen estudios que sugieren un rol coetiológico en estos cuadros. Y entonces aquí es donde entra nuevamente nuestra especialidad, donde debemos reunir evidencia para poder visualizar cómo este rol que lo llaman coetiológico, nosotros hemos observado en unos estudios que hemos realizado, donde que para nosotros realmente es un factor etiológico de suma importancia. Por ejemplo, según el coeficiente de fricción medio, cuando nosotros tenemos una fuerza de 50 newton en 5 segundos, estamos en un coeficiente de fricción medio de 0.0145. Cuando ustedes observen que debido a un bruxismo o cualquier disfunción muscular articular que esté conllevando ese paciente, y se lleva a 60 segundos, el coeficiente, ustedes observen, es 1.25 a 1.50, donde el factor de daño es muy severo y muy importante. Entonces, ¿cómo trabajamos en la clínica de la especialidad de periodoncia? Es decir, con una pequeña encuesta, es decir, que el alumno debe llevar, donde se hace un cotejo del paciente periodontal. Que esto a nosotros, es decir, nuestro campo de ortopedia es muy simple, pero nos permite ir comparando los resultados del paciente tratado con ortopedia funcional de los maxilares. Es decir, presenta hemorragia al sondaje, presenta pérdida de inserción, movilidad, es para nosotros muy importante, patologías sistémicas sumamente importante, y luego, por supuesto, el protocolo radiológico, que nosotros sumamos a lo que es el protocolo radiológico periodontal, el de nuestra especialidad de ortopedia. Entonces pedimos teleradiografía de perfil, frontal, ¿sí? Además de panorámica. Entonces, siempre estamos ante, es decir, la biodisponibilidad del paciente, donde un factor etiológico de sobrecarga, como pueden ser oclusopatías para funciones, depende si hay una compensación fisiológica o una claudicación patológica. Vamos a ver los síntomas en los diferentes sistemas que son afectados por estas parafunciones, como son ATM, cráneo cervical, todo el sistema neuromuscular y periodonto. Con esto estamos evidenciando que no podemos separar al individuo y solo tratar el problema periodontal, sino que está inmerso en un sistema que va a ir compensando esa desalineación. Y esa compensación, por supuesto, está dentro de una compensación y una actividad secuencial de lo que nosotros conocemos del octógono funcional, es decir, para mantener esa prioridad funcional que es la vía aérea. Entonces, vamos a observar cómo el paciente que no cuenta con una biodisponibilidad para compensar, lo que hace es una claudicación patológica, y vamos a ir relacionando estos pacientes periodontales, pero con la visión nuestra de ortopedia. Es decir, yo voy a observar un biotipo de un paciente, la edad del paciente y cómo es esa función, esa dinámica mandibular, si está alterada o no, y cómo son todos sus movimientos, es decir, todos los conocimientos de ortopedia para realizar un diagnóstico diferencial y un diagnóstico completo. Ustedes observen que en este paciente, que vamos a observar la gran pérdida ósea que tiene, es un paciente adulto, pero tiene alteración de su borde mandibular, es decir, una alteración postural, una alteración cráneo-cervical, ¿sí?
un biotipo braquicéfalo muy, muy fuerte y una gran sobremordida. Factores variables que hacen que el complejo de este paciente deba abordarse con competencia de ortopedia funcional. Entonces ustedes observen un paciente periodontal severo, con gran pérdida ósea, pero que no puede tratarse solo la parte periodontal, sino es necesario hacer un alivio de carga para poder mantener todo el tratamiento periodontal realizado. Ustedes observen también, que es lo que decía, la prevalencia de alteraciones que coinciden, es decir, una alteración periodontal con una alteración temporomandibular. Ustedes observen, gran pérdida, por supuesto, a nivel periodontal, es un caso severo, pero yo no puedo tratar al paciente solo con la especialidad de periodoncia y hacer un diagnóstico ausente y no mirar lo que es este paciente en su dinámica mandibular, donde una articulación permanece en su espacio y la otra articulación asume todo el movimiento. Por supuesto, la disfunción temporomandibular debe ser tratada junto con la especialidad de periodoncia. Vemos otra paciente, es decir, periodontal también severa, ingresan a la clínica en este estado y observemos su radiografía, es decir, es una paciente que tiene migraciones dentarias, por supuesto una falta de limpieza total, pero observamos, bueno, con defectos óseos muy importantes y severos, como son en ángulo, pero nosotros, nuestra visión va a estar en el resto del sistema, es decir, cómo solucionar esto sin observar esta articulación, donde la articulación derecha intenta hacer un movimiento pero no lo logra, el espacio articular totalmente disminuido, y es la otra articulación con gran alteración de tamaño y morfología la que asume todo el movimiento de la dinámica mandibular. Entonces, no podemos dejar de lado de trabajar con ortopedia funcional en estos pacientes periodontales. Aquí vemos los modelos donde realmente a nosotros, viéndolo con una visión de ortopedia, sabemos que hay una gran disfunción del sistema muscular, donde hay una gran disfunción lingual que está provocando esta migración dentaria, y por supuesto la alteración periodontal hace que sea una alteración secuencial y progresiva. Otro paciente con realmente, por la edad que tiene, grandes defectos óseos, grandes desgastes por su sobremordida excesiva, y ustedes observen las diferencias de proporción y de posición espacial de su articulación temporomandibular, donde una articulación tiene un espacio totalmente muy disminuido y la otra articulación intenta absorber toda la dinámica mandibular. Esto es decir, contarles a ustedes los pacientes que acceden, es decir, ser tratados en la clínica de la universidad como paciente periodontal, pero en realidad la visión es mucho más amplia y es un paciente periodontal, pero con una alteración del resto del sistema que en el tiempo fue tratando de compensar, pero llega un momento que colapsa y hay una claudicación patológica. Otra paciente también con defectos periodontales importantes, y observamos una dinámica muy alterada, donde tenemos una ausencia de un incisivo lateral, con la migración del canino, por lo tanto la dinámica mandibular está alterada, con grandes desgastes oclusales y con grandes alteraciones de su tejido blando. Observamos su radiografía, donde sí se observa toda la parte periodontal,
pero también observamos la diferente proporción de morfología y de posición espacial, donde se repite una vez más que una articulación trata de asumir toda la dinámica mandibular. Entonces nosotros somos los que debemos tratar a este paciente según los principios fundamentales de cambio de postura e ir trabajando el periodoncia con ortopedia y siempre observando, es decir, las prioridades como la biodisponibilidad nos permite. Aquí vemos otra paciente donde tiene defectos periodontales también importantes y observamos, es decir, donde hay una alteración de su complejo cráneo cervical, es decir, siempre hay una compensación de todos los sistemas. Y observamos su panorámica donde volvemos a encontrar una gran desproporción entre, es decir, entre el lado derecho e izquierdo, pero una gran desproporción en posición espacial, ¿sí? Y en la dinámica, ustedes observen cuál es la diferencia entre, con respecto al plano ocular y el plano maxilar, es decir, de las posiciones de sus articulaciones. Entonces, ¿cuál es una de las mayores competencias que tenemos como ortopedia funcional en periodoncia? Va a ser, por supuesto, lo que es el factor etiológico de un exceso de carga oclusal, una disfunción temporomandibular o una disfunción muscular. Y dentro de esa fuerza excesiva que puede dar un trauma oclusal, nosotros vamos a dividir en lo que es el microtrauma y el macrotrauma. El macrotrauma en periodoncia no lo vemos porque en realidad, a no ser que sea un diente avulsionado y que va a ser tratado con un implante, pero en realidad lo que vemos en la clínica de periodoncia es el microtrauma. Es decir, por ejemplo, un paciente con bruxismo. El microtrauma es esas pequeñas lesiones repetitivas que provocan una respuesta de los tejidos blandos, como deformación plástica del ligamento. También puede provocar cambios intraarticulares permanentes con consecuencias a largo plazo. El bruxismo está implicado también como factor en la alteración del disco de la ATM. Nosotros hemos hecho un estudio en niños con bruxismo en edad de 6 a 12 años y tratados con aparatología funcional. Y en realidad el objetivo de ese estudio era observar y cualificar la saliva si había cambios en ella como un factor de suma hacia el bruxismo y al deterioro de lo que es el esmalte dentario. Entonces pudimos ver estos niños y también hemos hecho el análisis periodontal de los niños y hemos encontrado no lesiones severas, pero lesiones iniciales que nos están preocupando porque ese bruxismo, además de alterar el tejido duro dentario, ya está teniendo una inferencia sobre lo que es la articulación alveolo-dentaria. Entonces el bruxismo lo estamos viendo como, sí, una alteración en disfunción temporomandibular, pero también en lo que es la unidad sensitiva periodontal. El bruxismo, por supuesto, nos da una sobrecarga compresiva que estimula producción de radicales oxidativos que son dañinos, reactivos que destruyen el ácido hialurónico, el colágeno y los proteoglicanos. Vemos una paciente adulta donde vamos a observar este microtrauma, el bruxismo, donde observamos una sobremordida, observamos alteraciones, inflamaciones sectoriales de las piezas del tejido periodontal de las piezas, pero también observamos desgastes
múltiples en las facetas oclusales. ¿Cuál es decir, el tratamiento elegido para esta paciente? Bueno, es aliviar las cargas oclusales como una prioridad para que sea una restitución y sanación de los tejidos periodontales, por supuesto. ¿Cuál es el tipo de acción? Vamos a darle una libertad total y para ello vamos a utilizar lo que es para nosotros una herramienta para libertad total, las pistas planas indirectas simples. Y por supuesto vamos a hacer el cambio de postura terapéutico para esa paciente con esa sobrecarga. Están colocadas las pistas, como podemos ir observando. Aquí se ven los grandes desgastes que ha dejado su sobremordida. Y luego, por supuesto, vemos los resultados, es decir, cómo hemos trabajado en esa sobremordida y cómo hemos podido restaurar la dinámica mandibular sin inconvenientes y con salud periodontal. También vamos a ver casos donde hay una alteración, una disfunción lingual que hace un cofactor para una mordida abierta también en una paciente adulta, y para ello vamos a tomar la herramienta de un aparato bioelástico como es el SN3, ya todos conocidos, con un tipo de acción de rotación predominante, sin traslación aparente, en un plano sagital. Siempre vamos a estar, cuando nosotros hablamos del paciente y el aparato, vamos a estar hablando del tipo de acción. Entonces vemos una paciente adulta con mordida abierta, con una importante interposición lingual en sus dinámicas mandibulares. Lo que es el tejido esmalte es intacto, es una paciente que no ha tenido grandes restauraciones y está realmente con desgastes en el sector posterior. Bueno, por supuesto, por esa mordida abierta no tratada, como podemos ver la interposición lingual. Y nosotros utilizamos en ortopedia, como ustedes todos saben, la herramienta de lo que es el compás, el análisis tanto estructural y de localización del compás articular, donde aquí nos va a dar la ayuda de cómo colocar las barras onduladas en este caso específico. Hemos utilizado el compás de localización. Entonces, se realiza el SN3 y entonces la paciente va a ir pasando por diferentes etapas. La paciente pasó por SN2, SN3 y luego con PIP, es decir, con pistas indirectas planas, hemos restaurado la dinámica mandibular. Entonces es un caso donde hay una disfunción lingual con migración dentaria que ha podido ser tratada con ortopedia funcional de los maxilares. Alicia, Sí. te quedan 10 minuticos, ¿sí? Perfecto, ya sí, terminamos aquí. Y donde se observa la dinámica con la protrusión, se observa que no hemos hecho desgastes oclusales, para que ustedes observen la integridad del esmalte dentario, los modelos antes y después. La paciente tiene todavía una contención ortodóntica que había sido realizada con mucha anterioridad, y la paciente con sus dinámicas realmente restablecidas. Entonces, podemos concluir que la ortopedia funcional se adapta a los pacientes periodontales que presentan una unidad sensitiva periodontal con disminución de superficie. No trabaja con interfase fija sobre la articulación alveolo-dentaria, no es generadora de inflamación y no aumenta el grado de la enfermedad periodontal. Y las fuerzas ejercidas son bajas, activando las articulaciones alveolo-dentarias, su propiocepción, cambiando su postura y rehabilitando el sistema. Aquí presento la bibliografía, que después la puedo pasar por Word
a lo mejor es mucho más fácil para que puedan acceder. Y les agradezco el tiempo dedicado por ustedes, por estar ahí, que todos tienen sus tiempos, sus trabajos, sus familias, sus momentos para compartir, y entonces agradezco que hayan tenido estos minutos de atención y compartir la experiencia que nosotros tenemos aquí desde la especialidad de periodoncia. En nombre de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Maxilar, en mi nombre como presidente de la sociedad, queremos agradecerte junto a la Junta Directiva que todos hemos trabajado para esta